Saludos, mi nombre es el Dr. Luis Rente, estoy acompañado del doctor Antonio Raca, que está aquí para acompañarnos el día de hoy para hablar sobre lo que es la muerte súbita en esta nueva serie de episodios de El Patatú. Estamos acompañados hoy con el doctor Francisco Merced, que no solamente estudió cardiología con nosotros aquí en Puerto Rico, sino que se especializó en Estados Unidos en trasplante y fallo cardíaco. Decidió volver para tratar sus pacientes acá de su pueblo y también hizo la especialidad en Puerto Rico luego de lo que es el cuidado crítico. Francisco, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la muerte súbita. ¿Tú nos puedes explicar un poquito más sobre lo que es la muerte súbita? Pues mira, sí, básicamente el término completo que es muerte cardíaca súbita, muchas veces nosotros lo enfatizamos en los pacientes con fallo cardíaco y lo primero que el paciente dice es, ¿eso es doctor, que me puedo morir? Y yo le digo, sí, eso mismo es, que se puede morir en cualquier momento. Y usualmente es bien importante porque cuando hablamos de muerte cardíaca súbita, lo podemos decir un patatú, que de un patatú y ahí el paciente quedó. Pues muchas veces viene asociado o lo observamos más comúnmente en pacientes cuando tienen enfermedades estructurales del corazón. Y eso lo que significa es que el paciente posiblemente tuvo un infarto del corazón en algún momento, pacientes que tienen fallo cardíaco o básicamente pacientes que tienen una herencia familiar o una predisposición a desarrollar problemas eléctricos del corazón, que lo que hace es que el corazón pare de funcionar súbitamente y no le llegue sangre al cerebro, no le llegue sangre a sus órganos y técnicamente ese paciente fallece. Y eso es la definición de muerte cardíaca súbita o el síndrome de muerte cardíaca súbita. Eh, claro está, es bien importante obviamente clarificar que cuando hablamos de esto, tenemos que pensar que el corazón obviamente es un órgano maravilloso, pero es un órgano que tiene dos funciones importantes. Uno, bombea sangre hacia nuestro cuerpo, recibe sangre de los pulmones para luego devolverla al corazón, a nuestro sistema. Pero está acoplado a un sistema eléctrico, como un motor común y corriente de un carro. Así que nosotros podemos tener muerte cardíaca súbita, que el corazón se detenga, pero no implica que el sistema eléctrico del corazón se dañó. Y eso es bien importante caracterizarlo, porque cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, y si nosotros digamos que tenemos la capacidad de poner estas maquinitas que tenemos por ahí en los centros comerciales, que son los desfibriladores, muchas veces usted va a ver que el paciente técnicamente está muerto, pero tiene todavía actividad eléctrica. Es que lo que significa es que esa actividad no es lo suficiente para hacer que el corazón bombee sangre. Y ahí entonces que recae el término de muerte cardíaca súbita. Okay. Sí, muerte cardíaca súbita, básicamente el corazón se detuvo. Se detuvo por Al completo. corazón detenerse, deja de bombear sangre, no llega sangre con oxígeno, nutrientes al resto del cuerpo y el paciente básicamente se desploma. Se desploma y el paciente colapsa. El paciente colapsa. Y usualmente colapsa simplemente porque el paciente no tiene circulación, no tiene pulso. Por lo tanto, no puede mantener la función de los órganos vitales. Y eso es importante porque tenemos que saber identificar eso, porque mientras más nosotros nos tardemos en restablecer esa circulación, peor es el pronóstico del paciente. Ok. Y básicamente esto pasa en algún tipo de población más comúnmente. ¿Quién está predispuesto a que esto le pase? Pues mira, básicamente la muerte cardíaca súbita, por eso es que es bien difícil poder mantener un registro de incidencia, una estadística. ¿Por qué? Porque primero depende mucho de hacer el diagnóstico correcto y calificarlo como muerte cardíaca súbita. Y esto muchas veces nos basamos en certificados de defunción cuando el paciente obviamente fallece. Pero sí hay una predisposición y hay unos factores de riesgo. Por ejemplo, usualmente la causa más común de muerte cardíaca súbita lo atribuimos en pacientes que tienen un poco de una edad un poquito más avanzada, y unos avanzados no estamos refiriendo a viejitos, sino usualmente, por ejemplo, masculinos por encima de 50 años, féminas por encima de 60 años, y usualmente está asociado principalmente a arterias tapadas del corazón, que es lo que se conoce como la enfermedad coronaria, y esa es la causa más común de muerte cardíaca súbita. No obstante, si nosotros retiramos ese grupo de pacientes, hay unas causas que son un poquito, por decirlo así, de cierta manera, más exóticas, o sea, que no son tan comunes y usualmente sí lo vemos en pacientes más jóvenes. Y aquí tenemos los famosos atletas que colapsan cuando están haciendo ejercicio, los individuos que por lo general están de momento, se acuestan durmiendo y no se levantan porque los encuentran muertos en la cama. Alguien que está estudiando en una biblioteca y de momento el paciente lo encuentra que colapsó y falleció en la sala de la biblioteca. Y usualmente son pacientes más jóvenes. Y cuando vemos esto, son pacientes que por lo general, uno, o tiene una enfermedad cardiovascular que nunca se detectó a tiempo porque el paciente pasó por debajo del radar, no desarrolló ningún tipo de síntoma, o tuvo una predisposición genética hereditaria, una enfermedad congénita, que cuando hablamos de enfermedades congénitas son que vino de fábrica con el defecto. El paciente nació con eso desde Con niño, esas instrucciones. Sí. con esas instrucciones, y nunca manifestó la enfermedad hasta que manifestó la muerte cardíaca súbita, que eso es bien triste porque obviamente muchas de estas enfermedades
no presentan ningún tipo de síntoma y el síntoma principal es muerte cardíaca súbita. Así que en resumen, ¿verdad? Muerte cardíaca súbita, el corazón para de repente Correcto. y el paciente colapsa. Hemos visto en registros, ¿verdad? Porque veo que está entrando en las causas, ¿verdad? Que es lo que estamos discutiendo, que usualmente los pacientes, por decirlo así, algunos grupos dicen antes de los 35 años, otros antes de los 40 años, cuando ocurre muerte súbita en pacientes antes de los 40 años, usualmente se le atribuye ese evento a algo que el paciente, como bien dices, trajo de fábrica, algo hereditario, algo congénito, algo que el paciente nació con eso, ya sea un problema eléctrico, de arritmia, de cortocircuitos del corazón, o sea un problema estructural, el músculo del corazón vino malo de fábrica. Ya cuando es más de 40 años, pues dicen que usualmente el problema se atribuye a un problema o de las arterias del corazón, de las tuberías del corazón que están tapaditas y la sangre quizás no llega bien y hace que el corazón se inestabilice. Pero básicamente sí, eso es lo que más comúnmente pasa e inferimos cuando vemos muerte súbita a estas distintas edades. Cuando alguien colapsa, muerte súbita cardíaca, se lo atribuimos a ese paciente que todavía no sabemos que tenía un diagnóstico y era inesperado. Es importante porque el doctor lo menciona, que tenemos esas cajitas en los centros de comercial y en muchos locales que muchas veces no sabemos dónde están, y un tema bastante importante, no todo el mundo sabe utilizarlo, pero aunque no sea por muerte súbita, muchos pacientes que tienen complicaciones pulmonares o de sus otras condiciones ya diagnosticadas pueden presentar con un colapso y una arritmia que se trataría con este tipo de dispositivo que es el desfibrilador. ¿Tú entiendes que en Puerto Rico estamos preparados para que la población atienda una situación como esta? Pues mira, eso es una excelente pregunta y es como yo digo, usualmente el pronóstico, o sea, la expectativa o qué chances tiene ese paciente de que una vez entre en muerte cardíaca súbita, nosotros le podamos poner el sello de muerte cardíaca súbita abortada, que es cuando usualmente nosotros vemos el paciente, lo reconocemos y de inmediatamente vamos a resucitarlo y cortamos ese evento de muerte cardíaca súbita y el paciente puede otra vez desarrollar circulación. Eso depende muchas veces de las personas alrededor de nosotros. Porque, por ejemplo, obviamente nosotros como profesionales de la salud, obviamente pues tenemos un entrenamiento para manejar eso. Pero muchas veces como individuos civiles, obviamente no médicos, usualmente sí hay ciertas herramientas que se le pueden ofrecer a estos pacientes, ciertos cursos o capacitaciones donde el paciente, el individuo puede reconocer el evento y comenzar obviamente, a ofrecer a ese paciente las alternativas de resucitación básicas. No se requiere ningún tipo de conocimiento básico. Esto es, una vez el paciente tiene síndrome, mejorar, es restablecer perfusión temporal, que obviamente es darle las compresiones en el pecho, como veo mucho en las películas, y respiración. Pero lo más importante es buscar esas cajitas que están en los centros comerciales. Y muchas veces es bien sencillo utilizarlos porque estos instrumentos son automatizados. ¿Qué significa? Que no se requiere ningún tipo de conocimiento de identificación de problemas eléctricos. Simplemente es conectar unos parchos que ya están literalmente ya identificados y dejar que la máquina haga su función y nosotros seguir las instrucciones de la máquina. Si vamos a dar compresiones, si vamos a dar el choque eléctrico, entre otras. Pero sí, el pronóstico de estos pacientes depende mucho de nuestros alrededores. Ahora, si no estamos solos y estamos solos en calidad, sabemos que nuestro pronóstico es bien pobre porque nadie nos va a ver y nadie nos va a poder ayudar. Pero si estamos, por ejemplo, en un centro comercial, estamos en un restaurante, estamos en el cine, estamos en un gimnasio y tenemos la presencia de estos dispositivos, de estos instrumentos, vamos a utilizarlos porque posiblemente le salvemos la vida a ese paciente. Pues dicen las estadísticas que 1 de cada 10 de estos pacientes solamente sobrevive. Cuando estamos hablando de estos devices, estas cajitas, estamos hablando del desfibrilador. El desfibrilador lo hemos mencionado anteriormente en otros episodios porque se usa selectivamente cuando tenemos otras arritmias, que uno llega al hospital, las detectamos y podemos usarlo, que es la cajita que uno ve en los shows de televisión que chocan a las personas. Pero los que se encuentran en otros sitios públicos, pues son unos que son mucho más sencillos. Traen unos parchos que uno los pega en el pecho, tiene una foto de cómo ponerlo y se enchufa a la maquinita y la maquinita te va a estar de instrucciones de lo que tienes que hacer. Inclusive te dice que tienes que darle CPR, cómo lo vas a hacer y que él está detectando a ver si el paciente necesita un choque eléctrico para poder restablecerlo. Y esto lo que hace básicamente es que frena todo lo que es la actividad física y eléctrica del corazón en el momento del ataque eléctrico y de momento deja que el corazón vuelva y entre dentro de lo que es la electricidad normal de él para que pueda bombear efectivamente. Sí, yo verdad, es interesante. Estamos brincando a esas modalidades que ya caen dentro de básicamente cómo lo tratamos. Antes de llegar a eso,
me imagino que les ha pasado en sus clínicas, cuando ocurre un evento de esto en un paciente joven, siempre es bien llamativo para la población. Dicen, él no padecía de nada, él estaba bien, que inesperado, él no iba al médico, pues si no padecía de nada. Y no sé si pasa, cuando hay estos eventos, llegan una población más joven de pacientes a la oficina preguntando cómo yo podría evitar que me pase eso, si le pasó a ese atleta, si le pasó a él, que se veía bien, que no parecía tener nada. Es importante porque hay un concepto, un pensamiento erróneo de que a veces decimos no se podía hacer nada. Y eso no es completamente cierto, ¿verdad? Muchas veces a los pacientes tenemos que orientarlos y decirles, el riesgo de que te pase esto va de la mano con las condiciones que tengas, ¿verdad? Si el paciente es diabético, si el paciente tiene la presión alta, si el paciente tiene el colesterol alto, si tiene un historial familiar, que muchas veces no estamos muy claros de eso. Es importante saber si papá, mamá falleció a una temprana edad, ¿verdad? De qué se fueron, porque muchas veces sí podemos identificar factores que podemos atender y no se podía hacer nada. Quizás sí, esos factores se pueden ir ajustando y uno no puede predecir si ese paciente le va a pasar o no le va a pasar, pero uno puede disminuir la probabilidad de que pase, ¿verdad? Y eso es bien importante porque a veces decimos, era joven, no se podía hacer nada. Y otra cosa es, a veces los pacientes minimizan los síntomas, y me incluyo, ¿verdad? Decimos, no es gran cosa. Si uno está sintiendo algo, ¿verdad? Muchos de estos pacientes, uno dice, no sentía nada y eso fue repentinamente. A veces hay que indagar, a veces sí el paciente quizás está sintiendo algo y es algo que amerita que uno vaya más allá y busque. Son todos puntos importantes, no siempre podemos decir no se podía hacer nada. Si usted tiene una preocupación, indague en ese historial familiar, vea si tiene alguna condición. Por eso es que es importante revisar, ¿verdad? Y evaluarse con su médico. Bueno, y Merced, yo creo que sería una buena pregunta para terminar. ¿Cómo yo puedo diferenciar una muerte súbita de un infarto? Bueno, usualmente muerte cardíaca súbita es el desenlace final de cualquier evento del corazón que cese la actividad cardíaca. El infarto, usualmente cuando hablamos de infarto, lo que nos estamos refiriendo es básicamente se tapó una arteria del corazón, no le llegó sangre a una región del corazón y esa región del corazón deja de funcionar. Lo que sucede es que es un infarto masivo, como dicen en la calle, un fulminante. Si hay un infarto fulminante, posiblemente deja de funcionar el corazón y cesa por completo. Infarto es una causa de muerte cardíaca súbita, y eso es bien importante porque no es lo mismo. Usted puede tener un infarto y nada, usted nunca tuvo colapso de presión, nunca perdió conocimiento, pudo llegar a un hospital. Usualmente cuando el paciente tiene el infarto, presenta con unos síntomas bastante característicos de dolor en el pecho, comienza a sudar, náusea, vómitos, se fatiga un montón. Y usualmente cuando tiene esos síntomas, levantan bandera y el paciente puede referirse a los servicios de emergencias médicas, llama al 911 o un familiar lo puede encaminar al hospital. Ahora bien, si ese infarto o esa oclusión de esa arteria es lo significativamente importante como para comprometer muchas actividades del corazón, el corazón deja de funcionar. Y muchas veces desarrolla una arritmia y ahí entonces viene el síndrome de muerte cardíaca súbita, que es bien importante. Así que, obviamente, si reconocemos un infarto temprano, podemos prevenir el desenlace de muerte cardíaca súbita. Bueno, pues muchas gracias. Te lo agradezco por estar aquí con nosotros. Vamos a estar indagando un poquito más sobre el tema, desde cómo evaluar a estos jóvenes antes de empezar a hacer ejercicio y pertenecer al equipo, a qué puede pasar cuando estamos en atletismo. Todos estos atletas que le han pasado eventos, explicarlo un poquito más profundo para que puedan entender y perderle el miedo a esta condición. Vamos a estar trayendo otros especialistas que nos van a estar hablando de las diferentes causas congénitas o de nacimiento, que pueden ser eléctricas o adquiridas, comportamientos de consumo de drogas o sustancias que pudieran predisponerla a tener el tipo de arritmia y también sobre cómo se puede tratar. Vamos a dar hincapié de que es algún proyecto más social, de que tenemos que traer la conciencia, de que tenemos que saber atender esta situación, saber dónde están las famosas cajitas. Así que nada, le doy las gracias, sigan sintonizando nuestros episodios, compartan para que sigan aprendiendo, para que estén con nosotros aquí en el Patatú. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a